poco van a ir ingresando. Muy bien. Perfecto. Acá. Ahí hay uno. Ahí van ingresando de a poco. Nos vamos a tomar unos minutos para que comiencen a ingresar. Si quieren, los que vayan ingresando pueden ir compartiendo en sus estados este streaming tan interesante de masonería. Que va a comenzar en unos minutos. Buenas noches Vanessa, buenas noches Angie, ya veo que se van conectando. Nosotros vamos compartiendo el link de este streaming en las diferentes páginas para que se vayan sumando. Como verán, hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Y muy bien. Mientras que van ingresando, quiero irles presentando esta noche a Guillermo. Él va a ser el encargado de contarnos estos secretos de los orígenes de la masonería. Y vamos a tener diferentes streamings. Así que esta va a ser la primera parte. Y como a mí me gusta presentarlo, siempre digo que Guillermo es el hijo de la viuda. Así que muy buenas noches, Guillermo. Bienvenido a estos viernes de streaming de Buenos Viajes Quiero. Muchas gracias. Espero que se esté escuchando bien. Así que, Guillermo, fuerte y claro, te dejo con nuestro público esta noche para que comiences a contar, punto 1, si la masonería existe. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse a este streaming. Contestando esta primera pregunta sobre si actualmente la masonería existe, si es una sociedad vigente, la respuesta es sí. Actualmente funciona tanto aquí como en el resto del mundo lo que se llaman las grandes logias, que van a ser comunidades de pequeños talleres, que es otro nombre que se llama al lugar donde se reúnen los masones para realizar su labor cotidiana. Se van a organizar en estas grandes logias que van a surgir a partir del año 1717. Pero eso es motivo de un próximo streaming en el cual vamos a llegar a la era moderna. Como habló Sebastián recién, la charla del día de hoy justamente trata sobre los orígenes, dónde surge, que es un poco confuso, ya que si uno busca en la historiografía va a encontrar distintas líneas de comienzo. Existe una que es la más tradicionalista, justamente, que va a marcar que surge a partir del año 1717, como mencionaba recién, con la instauración de la primera gran logia, esa agrupación de talleres que en este caso surgen en Inglaterra.
Pero existe una segunda teoría, una más antigua, una más de tinte esotérico, que va a situar justamente el inicio de estas sociedades secretas, esta masonería actual, en el antiguo Egipto. Para ello tenemos que ir al ícono o al punto más clásico justamente del mundo egipcio, que va a ser la construcción de las pirámides de Egipto. En el álbum de imágenes que subimos hace unos días, justamente hay representaciones de dibujos sobre esta construcción de estas pirámides y parte del trabajo que hacían los esclavos, que eran justamente quienes llevaban a cabo la tarea, comandados por un sacerdote, no como en el concepto de lo que conocemos hoy en día, sino que era la persona que interpretaba las profecías para el faraón en Egipto. Va a ser una especie de primitivo maestro arquitecto. Y ahora vamos a explicar por qué. Si bien tomamos este punto de Egipto como el punto de inicio para esa masonería o esas sociedades secretas de tinte esotérico, vamos a tener que ir un montón de años para atrás, en los principios de la humanidad y en las primeras figuras que van a ir adorando este mundo primitivo. Que la primera figura que van a adorar es la figura del cuadrado. ¿Por qué? Porque consideraban que la tierra donde vivían justamente era un cuadrado, en el cual en cada una de las puntas de ese cuadrado existían 4 columnas que eran los pilares que sostenían el cielo que estaba sobre sus cabezas y por tanto el universo. Esta figura geométrica va a ser la base justamente no solo de estas pirámides, sino también va a ser una representación de no solo los 4 puntos cardinales, sino también de los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Con el correr de las épocas y más llegando a Egipto, va a comenzar a surgir distintos tipos de adoraciones y distintas figuras de adoraciones. De este cuadrado va a surgir el cubo, justamente en la proyección de el conjunto entre ese techo al que le llamaban cielo, estas columnas y la base de la tierra. También van a comenzar a adorar al triángulo a través de la representación de lo que era la llama del fuego. Cuando descubre la humanidad el fuego, va a notar esa figura irregular pero triangular y va a comenzar a ser modo de adoración. En llegado a Egipto ya van a tener herramientas de esta construcción. Como les mencionaba antes, la escuadra, una de las objetos para la construcción de estas figuras cuadradas, va a ser uno de los objetos preponderantes. Y va a comenzar a desarrollarse este arte de la construcción que hasta ese momento era considerado un saber oculto, un saber divino, solamente reservado para personas iluminadas y por designio divino o de los dioses. Tengamos presente que la sociedad del antiguo Egipto no era como la nuestra, en la que uno tenía la posibilidad de ir a una escuela y educarse, sino que justamente este saber oculto de las proporciones, el trabajo de la piedra, la construcción, la física, la geometría y la arquitectura van a ser prácticamente considerados saberes divinos dados por estos dioses. Este maestro sacerdote va a ser este primitivo arquitecto, llamémosle, y va a dividir a su grupo de esclavos en distintas labores. Esta división va a ser dada en 3 distintas labores. Aquellos que picaban y trabajaban la piedra, aquellos que la pulían, y los últimos eran quienes le daban las terminaciones finas justamente para llevar a cabo esta obra perfecta y que no corriera peligro de demolición. Esta división primitiva va a ser la que años y siglos más tarde toma esta masonería para
lo que se conoce normalmente como los primeros 3 grados de la masonería: el grado de aprendiz, el grado de compañero y el grado de maestro. El grado de aprendiz referiría justamente a este trabajo de el labrador de la piedra, por eso nos acompaña una piedra bruta o piedra rústica, simbolismo justamente del aprendiz masón en la actualidad. Como les decía, esta construcción de estas pirámides va no solo a tener una finitud como tumba mortuoria para los faraones, sino que va a ser la representación de el conocimiento máximo, de representar en la tierra puntos de conexión con ese firmamento, con ese universo, porque lo que se buscaba era, sobre todo, recrear en nuestra tierra la arquitectura cósmica, esa arquitectura que se gestaba a través de las constelaciones. Es por eso que tenemos las pirámides y muchos otros monumentos históricos, algunos ya desaparecidos, que van a siempre estar alineados con alguna constelación o alguna cúmulo de estrellas en distintas épocas, o en solsticios o en equinoccios justamente. Como les mencionaba, este saber va a ser un saber oculto y el maestro sacerdote va a ver a qué obreros son los más aptos para el trabajo de esa tarea que le ha encomendado, y la finitud de este sacerdote era justamente identificar a los mejores para transmitirle este saber. Es así que va a comenzar a gestarse un movimiento y una agrupación secreta en la cual van a ser iniciados en pequeñas sociedades secretas, digámosle, que van a ser los iniciados en los misterios de Isis y de Osiris. Para aquellos que quizás no conocen a los dioses de Egipto, vamos a tener que la tríada más conocida justamente de dioses en Egipto van a ser Osiris, quien es representado muchas veces como una momia, es un hombre que vuelve de la muerte gracias a la labor de su mujer Isis, su esposa hermana, que recolecta los pedazos que las tinieblas, Set, otro de los dioses del panteón egipcio, por envidia va a diseminar por todo el antiguo Egipto. Isis va a ir recuperando esos pedazos y los va a ir uniendo y va a lograr que Osiris vuelva a la vida, convertido en momia. Y el último de esa tríada va a ser su hijo Horus, quien muchos conocen por el ojo de Horus, o que toma la masonería a posterior, el delta luminoso o el ojo que todo lo ve. Como les mencionaba, estos constructores que van a ser designados por ese maestro arquitecto van a ser iniciados en los misterios de Isis y Osiris, y van a darse dos categorías dentro de esa pequeña sociedad secreta primitiva. Lo primero son los misterios menores, los cuales se transmitía de forma oral y a través de enseñanzas, llamémosle como refranes, y eran para todos aquellos que habían sido seleccionados. Aquellos que demostraran cualidades especiales de aprendizaje, de interpretación y de entendimiento de estos conocimientos que eran transmitidos en los misterios menores, iban a pasar a lo que se llamaban misterios mayores, en los cuales ahí ya se les enseñaba el arte de la geometría, la arquitectura, la matemática, entre otras labores. Avanzando un poco en el tiempo, el auge del imperio de los egipcios va a tener contacto con otra civilización muy importante, que van a ser los fenicios. Los fenicios van a
empezar a tener contacto con la civilización egipcia y juntos van a empezar a desarrollar estas pequeñas sociedades secretas de constructores. Como todo imperio, en algún momento comienza a tener un auge y una caída. Y cuando comienza a tener esta caída, va a empezar a ser invadido tanto por los griegos como por los romanos. Pero antes de llegar a ese momento tenemos que mencionar uno de los puntos más importantes dentro de lo que sería la historia de la masonería esotérica, que es la construcción del templo del rey Salomón. ¿Quién era el rey Salomón? Era el heredero del linaje de David, un linaje sagrado para el pueblo hebreo, y era el rey de Jerusalén. Este rey va a pedir que se le construya su palacio, pero en el mundo hebreo, al no existir los arquitectos, estos constructores, va a tener que solicitar ayuda al rey Irán de Tiro, que era un rey fenicio, que ya tenía su cuerpo de maestros constructores y de arquitectos, y le va a designar para la construcción del templo del rey Salomón a su arquitecto predilecto, al mejor de sus arquitectos, que va a ser Irán Aviv. Este maestro arquitecto va a llegar a Jerusalén y va a comenzar con su grupo de obreros a construir este templo. Que también en este álbum que subimos en estos días hay una representación del templo de Salomón, por lo tanto, si quieren, ahí van a encontrar cómo era la fisonomía, una reconstrucción de cómo era la fisonomía. Guillermo, sí, para que nos quede claro el conocimiento entonces arquitectónico de Egipto, llega primero a Fenicia y de Fenicia va al pueblo hebreo. Al pueblo hebreo. Es decir, para encontrar el encadenamiento de cómo llegamos al templo de Salomón, que no es algo que surgió de la nada, sino que es un conocimiento milenario que llega por mano de los egipcios, fenicios, al pueblo hebreo. Al pueblo hebreo, exactamente. Como les mencionaba, la construcción de este templo va a ser tomado por la masonería moderna como un hito para lo que es toda su composición, no solo desde su vestimenta, sino también de la construcción de sus templos, de los objetos que no pueden faltar en cada uno de los templos masónicos modernos. Ese templo de Salomón, cuando comienza a ser construido, en el pórtico de ingreso van a ver, en esta representación que les hemos subido en el álbum de imágenes, que tiene en su pórtico 2 columnas. Esas 2 columnas van a ser las columnas sagradas, ya que esas columnas van a estar siempre en todos los que son templos masónicos y también en los templos de las siguientes sociedades secretas hasta la llegada de la masonería moderna. ¿Qué representan estas 2 columnas? ¿Por qué son más importantes o por qué se resaltan? No solo porque son columnas que sostienen por llamarlo así, esta construcción divina, sino también porque se asemejan a esas viejas columnas que mencionaba antes, que sostenían el techo, el cielo, el universo. Pero ¿por qué les decía que la construcción de este templo va a dar origen a toda la concepción de la masonería actual y moderna? Porque este maestro arquitecto, Irán Aviv, maestro por excelencia en los saberes ocultos de la arquitectura y de la construcción, va a seguir con esta tradición de identificar a los obreros más capaces dentro de su gremio de obreros para ir transmitiéndole conceptos distintos a los demás, esos conceptos que iban a hacer la diferencia en el resto de las construcciones. El problema es que, como en todo grupo donde hay gran número de personas, siempre existen rivalidades, siempre existen recelos, envidias. Y va a ser el caso de este grupo de obreros, en el cual el maestro arquitecto designa quiénes eran los más capaces para hacer transmitido este conocimiento.
Y existen 3 obreros de cada uno de esos divisiones que mencionábamos antes en Egipto, estas formas primitivas de aprendiz, compañero y maestro, llamémosle, que van a tener ese recelo porque no van a ser elegidos. Por tanto, van a ir a increpar al maestro arquitecto, exigiéndole que les transmita el conocimiento y por qué a los demás si ellos siempre son los mejores. La respuesta de Irán Aviv va a ser que no son aptos para recibir ese conocimiento, y cada uno en su momento de bronca, llamémosle en lenguaje coloquial, va a golpear en la cabeza al maestro arquitecto con su martillo, con el martillo con el que trabajaban la piedra para la construcción. Al tercer golpe de ese martillo, este maestro arquitecto va a morir. Al morir... Guillermo, es sí, decir, lo asesinaron. Lo asesinan, exactamente. Lo asesinan y esconden su cuerpo. Lo esconden detrás de una planta que para ese momento no era muy conocida, que es la planta del árbol de acacia. Una planta que tiene la particularidad de morir y resurgir de la noche a la mañana. Lo van a esconder detrás de esta planta y van a desaparecer. Claro, empezó a justamente llamar la atención que el maestro arquitecto se ausentara, y también comenzó a llamar la atención que esta planta constantemente, una planta desconocida como mencioné antes, renacía y moría a la noche y renacía a la mañana. Por lo tanto, van a ir a ver qué tenía de extraño esta planta justamente, y van a encontrar el cuerpo del maestro arquitecto. Por tanto, van a honrar el cuerpo y van a justamente darle sepultura. Luego van a encontrar a estos 3 asesinos, pero no los van a enjuiciar y los van a matar, sino que va a haber un acto de clemencia. Sí van a ser separados y expulsados dentro de la orden de estos obreros de la construcción. Y ahí comienza un poco lo que mencionó Sebastián al principio, cuando me presentó. Él dijo que iba a presentar al hijo de la viuda. ¿Por qué? Porque este maestro arquitecto justamente tenía su familia, tenía su mujer, tenía sus hijos. Y en esa época la mujer que quedaba viuda pasaba a estar en una situación de vulnerabilidad y de servidumbre en el cual cualquier otra persona podía comprarla como si fuera una criada o una esclava. Para que esto no ocurra, los obreros comenzaron a sacar parte de su salario semanal y colocarlo en un saco. Ese saco se le entregaba semanalmente a esta viuda para que pudiera mantenerse ella y sus hijos, para no caer en esta servidumbre, en esta esclavitud. De ahí es que cuando uno asiste a las reuniones de la masonería abiertas al público, en un determinado momento del ritual va a ver que dicen: vas a pasar el saco de la viuda para justamente recaudar dinero. Ya en la actualidad no se mantiene a viudas de masones que hayan fallecido, sino que ese dinero está destinado a la conservación de los templos. Pero yo les mencionaba el tema de que queda la viuda, los hijos, y en esas tradiciones antiguas el luto era prácticamente algo sagrado. Por tanto, de ahí el masón va a tomar su vestimenta de color negro, en la cual está profesando el luto constante por la pérdida de su padre. Por eso es que Sebastián mencionó el hijo de la viuda, porque todos los masones se consideran huérfanos de padre por el asesinato de este maestro arquitecto. Como les mencionaba también, en la construcción del rey Salomón, a partir de allí van a comenzar a surgir los primeros estilos arquitectónicos en las columnas de la construcción. Y vamos a tener los 3 estilos primitivos de la construcción, que son el jónico, el dórico y el corintio, que se va a desarrollar en Grecia principalmente, en la construcción no solo del Partenón, sino de muchos otros edificios en la antigua Grecia.
Pero ¿por qué hago ya mención a esto? Justamente por la historia que estamos mencionando. Yo anteriormente les mencioné al rey Salomón, hijo del linaje sagrado de David, al rey Irán de Tiro, fenicio, y al maestro arquitecto Irán Aviv. Ellos tres van a ser asociados a estos tres primeros estilos arquitectónicos, justamente. A posteriori, dentro de la conformación de la masonería o de estas sociedades secretas, cada orden de construcción de columnas va a ser asociado a uno de ellos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el estilo jónico van a tener en este álbum la representación de las columnas, por lo tanto van a poder identificar cuál es cuál justamente. El jónico va a estar asociado a el rey Salomón y a su vez va a estar asociado a la sabiduría, justamente por ser descendiente de este linaje sagrado. El rey Irán de Tiro va a ser asociado a la columna dórica, una columna fuerte en su construcción y va a estar asociado también a la fuerza, justamente a raíz de este estilo arquitectónico de la construcción. Y Irán Aviv, el maestro constructor, va a ser asociado a la columna de estilo corintio. Es aquella que en su parte superior va a tener un adorno de hojas y de volutas, justamente. ¿Por qué? Porque está asociado a la belleza, justamente. ¿Por qué? Porque es la belleza de los trabajos. Acá tenemos justamente una columna de estilo corintio, justamente asociado a este maestro constructor. Un minutito. Nos deja sin palabras. Es mucho conocimiento, así que hay que refrescar un poco la garganta. Prosiguiendo con esta evolución sobre las sociedades secretas y el origen de la masonería, una vez que se construye este templo de Salomón, que dicho sea de paso, hasta la actualidad lo que se conserva de ese templo que fue destruido en el 70 a.C. por los bárbaros. ¿Cómo? Después. En el 70 después de Cristo, perdón. Lo único que se conserva de ese templo es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos en Israel, un lugar que muchos han podido ver por imágenes y que muchos conocen justamente. Como les mencionaba, luego de esta construcción del Templo de Salomón y con el proseguir de los años, va a ir este conocimiento expandiéndose no solo hacia la Asia Menor, sino también, como mencionaba antes, hacia Grecia y hacia Roma. Estas sociedades secretas egipcias de los misterios de Isis y Osiris va a llamar la atención de los mayores pensadores y filósofos de la antigua Grecia, entre ellos Pitágoras. Pitágoras, que estuvo 20 años para tratar de ingresar dentro de esta orden, así que tengamos presente lo secreta que era y lo rigurosa en justamente su concepción para aceptar a esos miembros. A su vez, en cada una de esas aceptaciones de nuevos miembros, esos miembros tenían que pasar una ceremonia de iniciación. Todo saber y todo ingreso hasta la actualidad en la masonería, uno tiene que justamente pasar por un proceso de iniciación. Por eso se dice que la masonería es una escuela iniciática, porque uno inicia a través de una ceremonia de iniciación un nuevo camino, una muerte simbólica para el resurgir en un ser nuevo, justamente. Como les mencionaba, Pitágoras es uno de los exponentes máximos que va a estar asociado a esta hermandad de misterios de Isis y Osiris, pero no va a ser el único. También años antes va a estar Platón y Aristóteles también. Platón, todo ese conocimiento y ese bagaje de saberes que aprende en esta sociedad secreta egipcia, lo va a ir aplicando en
su labor y en sus enseñanzas, justamente. Una de las enseñanzas por excelencia de Platón va a ser la que nos da en la alegoría de la caverna. Una alegoría en la cual marca que un grupo de hombres encarcelados en un pozo, de cara hacia una de las paredes de esa cueva, van a comenzar a ver figuras reflejadas por la sombra que daba el fuego. Algunos van a comenzar a tener miedo de esas sombras ante lo desconocido, pero va a haber hombres que van a tratar de usar ese conocimiento para descifrar qué eran justamente lo que veía y encontrar el camino para poder ver con sus propios ojos esas sombras que se representaban en la pared de la caverna. Es así que la alegoría de la caverna nos cuenta que un hombre logra salir y logra ser cegado por la luz de el conocimiento y comienza a ver el mundo de otra forma, ya no de una forma más interpretativa, sino con propios ojos y con ojos de sabiduría. Pero retomando un poco a Pitágoras, que es uno de los exponentes máximos de esta escuela de misterios, él, una vez iniciado, va a empaparse de toda esta sabiduría, va a ir a Grecia y luego va a tener que exiliarse en lo que es la actual zona de Sicilia para conformar lo que se llamó la Hermandad Pitagórica, una sociedad secreta que no solo enseñaba estos saberes ocultos no a todo el mundo, sino a aquellos candidatos que pasaran una ceremonia de iniciación y que cumplieran ciertos requisitos que hoy la masonería tiene también para ser ingresado en justamente la orden, sino que va a ser una sociedad rupturista, porque comienza a educar a las mujeres también. Por lo tanto, va a ser un avanzado en su pensamiento y va a comenzar a impartir este conocimiento caminando la ciudad, ya no en un lugar físico, en un templo, en un recinto sagrado, sino que lo va a hacer deambulando por la ciudad. ¿Para qué? Para que a todo aquel que realmente se interesara y cumpliera estos requisitos pudiera ingresar. ¿Cuáles eran los requisitos para ingresar a la hermandad pitagórica? Simplemente ser una persona libre, o sea, no haber tenido ninguna situación de esclavitud en el pasado, y a su vez no tener en su haber como un prontuario delictivo, no ser acusado de algún delito, o sea, que es ser libre y de buenas costumbres. Requisitos que las sociedades secretas van a tomar a lo largo de la historia, y justamente la masonería actual son parte de esos requisitos para los aspirantes poder ser considerados como aptos para el ingreso. Como les mencionaba, educaba tanto a hombres y a mujeres, lo hacía en esta metodología de caminar la ciudad para que todo aquel que quisiera pudiera unirse. Obviamente siempre se unía algún curioso que terminaba desistiendo porque era algo que no entendía o que no lograba discernir, por tanto desistía en su haber, pero aquellos que continuaban con esta tradición de escuchar a Pitágoras comenzaban a abrir su cabeza, a adquirir conocimiento y a poder aplicarlo en la vida cotidiana, en la vida social. A su vez, también la hermandad pitagórica se va a empezar a dar lo que son los juramentos. En la hermandad pitagórica consideraban y juraban por el tetractis, que era el número 10, llamado en numerología, y era conformado por una pirámide. Una pirámide que se componía en la punta superior por la unidad, por el individuo, en el siguiente escalón por la familia, por la unión de el hombre y la mujer, por la dualidad, la completud. En ese tercer escalón, justamente por la familia y también por el reino animal, vegetal y mineral,
englobando los caracteres de la naturaleza, y un cuarto escalón y último escalón en esa pirámide, en la cual se juraba por los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Justamente 4 elementos que antiguamente habíamos hablado que los primitivos adoraban, y fueron las primeras formas de adoración, y lo representaban con estas columnas que sostenían el firmamento. Así que es decir que ese Tetractis, esa pirámide de número perfecto por el que ellos juraban, va a ser la base de todo su conocimiento, y a partir de allí van a empezar a diseminar estos saberes que transmitía Pitágoras. A su vez consideraban que la mitad de ese número perfecto, 10, era el número 5 y era el pentagrama o tetragramaton, que es la estrella de 5 puntas conocida comúnmente, pero que engloba en su haber, en su composición, no solo a los 4 elementos, a el nombre de Dios en hebreo, sino también va a ser una figura que van a retomar muchos siglos después en los frontis de muchas de las catedrales cristianas, utilizando a Cristo y a los 4 evangelistas en forma de los animales. Respiramos un poco porque es demasiado. Mirá, mucho conocimiento. Hay un comentario que nos Sí. llega desde Montevideo, de Dardo, que dice: de la época de Pitágoras viene la palabra esotérico, del lado de adentro de la cortina. Exacto. Es un gran aporte de Dardo, que está desde la otra orilla del río. Exactamente. Así que, tomando este concepto justamente de lo esotérico, es algo que está dentro de lo sagrado, lo secreto, dentro de una cortina justamente de conocimiento que no está abierto al público, porque justamente uno tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertas cualidades para poder asimilarlo. Como les mencionaba, este saber, esta hermandad pitagórica va a empezar a ser perseguida, porque justamente en sociedades donde su estructura era piramidal y donde existían pensamientos únicos, todo aquello que fuera conocimiento libre, el libre pensamiento, va a comenzar a ser considerado como algo que atenta a los poderes de turno. Va a comenzar a ser perseguido, y parte de esta hermandad pitagórica va a ir diseminándose por lo que era Europa, Asia, algunos en África. Ahí va a comenzar una conversión, justamente, vamos a ir avanzando, va a empezar a surgir la figura del cristianismo muchos siglos después. Va a comenzar a surgir la figura del cristianismo, y estos saberes ocultos van a encontrarse con las primeras creencias cristianas, y van a tener una especie de auge nuevamente dentro del Imperio Romano, con la conquista justamente por parte del Imperio Romano de toda esa zona geográfica, de parte de África, parte de Europa y Asia. Estos misterios van a comenzar a ser cada vez más secretos, cada vez más ocultos, van a ser reservados cada vez más hacia algunos pocos, por esta cuestión de esta persecuta ante, en este caso, el poder justamente del imperio. Pero vamos a encontrar dentro de este cristianismo primitivo, estos primeros años del cristianismo, ciertos monjes, ciertos personajes como San Benito, del que hace unas semanas habló Sebastián, y también San Agustín, que van a poder empezar a empaparse de este saber, y van a empezar a ir repartiéndole no solo a los pueblos la palabra cristiana, sino van a ser acompañados por pequeños grupos de constructores, las Julias, como es el nombre que recibe ya esta sociedad secreta,
que acompaña a San Agustín, por ejemplo, a lo que es la península ibérica o a la zona de las Islas Británicas, y va a comenzar a construir los primeros santuarios, las primeras capillas e iglesias primitivas del cristianismo. No sé si se va entendiendo, si... Creo que, a ver, el proceso que tenemos que seguir es que desde el conocimiento original recorrimos el camino de Egipto, de Fenicia, del pueblo hebreo, luego del mundo clásico de hasta Grecia llegar y Roma. Al cristianismo, que deja, como siempre digo, deja de celebrar sus celebraciones en cuevas o en casas domésticas para comenzar a celebrar primero en lo que fueron templos griegos y romanos, para luego surgir desde ese conocimiento el estilo románico europeo. ¿Sí? Como que la base se va tiene toda una continuación de lo que venís hablando. Sí. No es que de golpe aparece o desaparece y vuelve a aparecer esporádicamente muchos siglos después, sino que tiene una conexión mismo justamente en ese sincretismo entre estos saberes ocultos, el comienzo del cristianismo y el auge dentro de lo que es ese imperio romano. Comienza a darse, como mencionabas vos, la adoración o la celebración de sus rituales y sus creencias en los antiguos templos que eran del politeísmo pagano y de adoración al rey Sol, a Mitra, entre otros. Es el caso de que, por ejemplo, el auge de este sincretismo va a surgir en el periodo del emperador Constantino, un emperador que fue pagano toda su vida, aunque las escrituras nos dicen que fue convertido al cristianismo, fue pagano toda su vida, y que llega a comandar ese imperio, un imperio que estaba comenzando a diezmarse por las luchas internas, por la extensión y a su vez la asimilación de muchos dioses a lo largo de esa expansión, porque a diferencia de lo que serían las creencias, otras creencias, que se trata de aplacar la creencia de ese pueblo y imponer la nueva, se sumaban esos dioses y se trataba de sincretizar, decir, bueno, lo que vos adorás es igual a lo mío. Entonces se trataba de generar un politeísmo cada vez más grande. Eso llevaba justamente a las luchas, y estas sociedades secretas que eran encargadas justamente de crear esos templos en su momento romanos, esos colegia fabrorum, comenzaban a no es la palabra entregar, sino a convertir esos templos paganos al sol para que adaptarlos para que los puedan usar los primeros cristianos, justamente. Ahí voy a entrar en disidencia contigo. Porque no era que los cedían para que los cristianos fueran a celebrar. Directamente, y hay que entender que entre el siglo III y IV el cristianismo fue de armas tomar. San Agustín no era el santo de Aureola o San Benito el santo de Báculo. San Benito, cuando llega a Monte Cassino, se encuentra con el templo de Júpiter, y lo que hace con sus 12 monjes es agarrar a palazo el templo hasta tirarlo abajo. Lo mismo hacía San Agustín. Tiraban el templo dedicado a los dioses romanos, y lo que hacían con las mismas piedras era construir un nuevo templo, como pasó con San Benito, que en Monte Cassino tira el templo de Júpiter y levanta con las mismas piedras un templo dedicado a San Juan el Precursor o San Juan el Bautista. Pero ahí tenemos todo un sincretismo que desarrollaremos mucho más adelante en los próximos streaming, porque San Juan Bautista tiene parte de los figuras de adoración, llamémoslo así, a nivel simbólico dentro de lo que es la masonería. San Juan Evangelista y San Juan Bautista, ambos dos
están asociados a la figura justamente de Jano, que es el dios del tiempo que mira hacia el futuro y al pasado, porque el presente no existe. Correcto. Tengo una pregunta de Ramón, que no es del tema, pero lo que nos vamos a tomar ahora unos minutos es como para ir resolviendo consultas que han ido apareciendo. Bueno. Por ejemplo, ¿cómo son los funerales masónicos? ¿Qué podemos contar sobre eso? Los funerales masónicos hay que considerarlos en distintas etapas y depende a los ritos que se practiquen. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, donde hay un dogma, hay un único rito, en lo que es la masonería existen varios ritos a celebrar. El más común, el más diseminado a lo largo de la tierra, es el rito escocés antiguo y aceptado, es el que se practica acá en Argentina. Pero existe, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en parte de Canadá, es parte de Estados Unidos, o mayoritariamente en Estados Unidos, lo que se considera el rito de York. Son ritos totalmente distintos, con grados distintos. En la escocesa antigua aceptado tiene 33 grados, que es lo que se conoce, y muchas veces dicen San Martín era grado 33, porque hay mucha fábula sobre ciertas cosas y se engloba todo en el pensamiento moderno. Y el rito de York, por ejemplo, tiene solamente 13 grados. Con respecto a los funerales, sobre todo en el rito escocés antiguo y aceptado, se celebran tenidas fúnebres. ¿Qué es una tenida fúnebre? Es uno de los rituales que se hace a fin de año, año tras año en la masonería, en la cual se conmemora el fallecimiento de todos los hermanos que murieron en ese año calendario, justamente entre tenida fúnebre y tenida fúnebre. Esto quiere decir que uno va a esa tenida fúnebre y encuentra los ataúdes de todos esos hermanos. No. Encuentra un ataúd simbólico que representa el alma de todos ellos. Los masones, cada uno tiene su creencia religiosa. También eso en los próximos streaming vamos a ir desmitificando un poco esto de cuestión de que dicen, vos si sos masón no podés ser católico, no podés ser cristiano, o vos sos un adorador del diablo porque sos masón y sacrificás gente, entre otras tantas cosas que hemos escuchado. Cada uno celebra su funeral con su familia, con sus seres queridos, tal cual lo hace cualquiera de los seres humanos. Obviamente, en el tiempo pasado había ceremonias en la cual los hermanos, luego de ese funeral familiar, asistían a la bóveda de la logia y era enterrado ese masón en la bóveda perteneciente a su logia o a su gran logia. En los cementerios argentinos tenemos, por ejemplo, en el cementerio de la Chacarita, la logia o panteón de Liberi Pensatori, es una logia activa de la masonería argentina, y en el cementerio de la Recoleta está la bóveda de la logia Obediencia a la Ley número 13. Pero ya no es obligación enterrar o llevar a la bóveda al masón fallecido, sino que eso es a discreción de la familia. Sí, lo que se puede hacer una vez cremado, si la familia quiere, es entregar las cenizas a la logia para que descansen en ese panteón o en esa bóveda. Algo que con Guillermo hemos hablado mucho en todo este tiempo de pandemia y desde antes, desde una teñida fúnebre, para que el resto puedan entender, es muy parecido la teñida fúnebre a un responso católico ortodoxo. Por cómo se mueven los hermanos de la masonería, por el tipo de oraciones o plegarias que se emiten, y ahí un poco volvemos a esto, ¿dónde está el origen? ¿Sí? Lo podemos encontrar a través de los estilos arquitectónicos, sí, lo podemos encontrar a través del conocimiento intangible, sí, lo podemos encontrar a través de los ritos, también. ¿Qué fue primero? ¿El responso cristiano o fue primero los responsos o teñidas fúnebres
de la masonería. ¿Quién sabe? Eso es un trabajo que es muy detallista, es Minucioso. entrar a encontrar similitudes y... Correcto. Acá veo que hay otra pregunta y nos pregunta Carlos si se puede asistir a los funerales. Sí, bueno, justamente recién algo mencionó Sebastián. Nosotros antes del tiempo del pandémico pudimos ir con un grupo allá por el 2019 a lo que fue la tenida fúnebre que se hace normalmente entre diciembre o noviembre, depende cómo haya estado las fechas dentro de la logia. Nosotros pudimos asistir con un grupo que justamente pudo ver lo que es el ritual fúnebre. Es uno de los rituales más importantes dentro de la masonería y de una carga esotérica justamente de consideración. Por eso es que nosotros ofrecimos en ese momento la posibilidad de no solo hacer la guiada de Buenos Aires Masón, que dicho sea de paso, el domingo 26 va a haber una guiada de simbología y masonería en la ciudad de Buenos Aires. Ese año se hizo esa misma guiada, pero se le sumó justamente la cuestión de la tenida fúnebre, dado que coincidían las fechas. Y fue abierta al público. Las tenidas fúnebres suelen ser abiertas al público. Antiguamente eran reservadas solamente para masones y sus familiares, pero desde hace unos años esta idea de la apertura de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la Argentina es justamente de darse a conocer ante la sociedad y que la sociedad empiece a perder un poco de ese temor de siglos que fue infundado por distintas cuestiones que vamos a ahondar porque es muy largo en el streaming de la segunda parte, que es donde arranca esa discrepancia entre cristianismo, catolicismo, la masonería y esa división y las excomulgaciones. Pero sí, cuando vuelva la normalidad o la mayor normalidad, si se puede asistir, vamos a volver a ofrecerlo, porque realmente, a diferencia de lo que se considera tenida blanca, que es eventos abiertos al público en fechas patria o en la noche de los museos, como muchos quizás han podido asistir, no se ve un ritual o una ceremonia masónica de contenido. Son más ceremonias más de conocimiento y de dar a conocer ciertos lineamientos de la masonería. Creo que el año pasado fue a través de streaming. Sí, el año pasado fue... Y la de San Martín de este año también fue... Fueron a través de streaming, no es lo mismo que estar allí, porque justamente no... Pero tiene el mismo bagaje. Sí, obviamente. El ritual es lo mismo, pero la percepción energética... Es como ver la misa del Papa en Roma, pero a través de la televisión o de la computadora. Es distinto asistir y sentir esa energía. Y ya que estamos, se ve que les ha interesado mucho el tema de la muerte, lo funeral, mientras que van mandando preguntas, me gustaría saber por qué hay un cráneo sobre el escritorio, Guillermo. Bueno, parte de esta ambientación que hemos dado tiene que ver con ciertas cosas de la simbología de la masonería, como expliqué durante parte de este streaming. La piedra bruta está asemejada a lo que sería ese grado de compañero, en el cual es una simbolización del candidato una vez que se inicia, que es como una piedra bruta que a lo largo de su vida masónica tiene que, con martillo y cincel, ir trabajándola para convertirla en una piedra pulida, una piedra perfecta, que forme no solo parte de una gran obra universal, sino que como persona también es una figura simbólica de cómo uno tiene que ir trabajando para ir puliendo sus imperfecciones, dejar de lado los fanatismos, dejar de lado esas envidias, la cabeza cerrada, el adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Tenemos un cráneo que nos refiere
a la muerte justamente, pero es una simbolización de la finitud de nuestro cuerpo y de que, como dice el dicho, del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Es parte de la simbolización y los objetos que se encuentran dentro de lo que es la ceremonia de iniciación, en la cual nos muestra que no importa si uno fue rico o pobre, todos vamos a parar al mismo lugar. También, como mencionamos antes, tenemos la columna. Sí, vas a hacer. Antes de la columna, Sí. tenemos otra pregunta. Ah, perfecto. Angie nos está preguntando si el himno argentino lo escribió un masón. Sí, el himno argentino, como también la primera junta de gobierno, y al menos hasta 1930 se considera que los masones siempre estuvieron relacionados con el poder o dentro de las esferas del poder. La primera junta de gobierno fue constituida por masones, con la salvedad de Ascuénaga, que dicen que no era masón, pero es uno de esos puntos históricos controvertidos, ya que Ascuénaga prestaba su casa para las reuniones de los revolucionarios de Mayo, o sea que es una tarea de investigación. Pero Vicente López y Planes eran masones. Vicente López, en nuestro imaginario colectivo histórico, por las deformidades que tiene nuestra historia argentina, queda simplemente reducido a quien hizo el himno y nada más, sino que es una figura de mucha relevancia histórica, ya que va a ser gobernador de Buenos Aires, va a ser secretario de Justicia en distintos periodos, o sea que es una figura histórica muy importante, no es solamente quien compuso el himno y nada más. El himno esconde mucha simbología masónica en toda su narrativa o en toda su historia, y sobre todo en las partes de los arreglos musicales. Eso es una labor que se explica sobre todo en el tour cuando se hacía de la Revolución de Mayo. Nosotros explicábamos un poco de la cuestión del himno y justamente estos vestigios masónicos que tenía en la música y en lo que es la narrativa histórica de su letra. Pero así como el himno nacional argentino fue escrito por masones, también no nos tenemos que olvidar que Aída tiene una... Aída y muchas obras de Mozart, de Beethoven. Para los que no saben quién es Aída, es una de las Ópera de óperas Giuseppe Verdi más importantes del mundo clásico, que dice tener una connotación secreta en los primeros acordes del ingreso de esa música de Aída. En los primeros acordes serían código Morse, descifraría una frase que tiene que ver con los rituales secretos de la masonería y los saberes ocultos de la masonería. Antes de pasar a otra pregunta, Sí. Un comentario Sí. de Alicia, excelente y muy clara la redacción. Bueno, Gracias. Muchas Y gracias. antes de seguir respondiendo preguntas, me gustaría saber por qué una vela negra. La vela negra es un poco por lo que hablábamos antes, la cuestión del luto. Constantemente uno está en luto, el masón cuando se inicia ingresa a esa simbología del luto, entonces se utiliza una vela negra. Existen rituales obviamente donde la vela es blanca, justamente porque simboliza la pureza de la luz, la pureza del conocimiento, del saber. De por sí, nosotros antes hablábamos de la cuestión de las columnas, y esa misma simbolización que yo mencioné de estos estilos primitivos arquitectónicos va a estar referenciada en lo que es la constitución de la masonería en su taller, en su templo. Cuando uno ingresa al ritual y se abren los rituales, se le dice a cada uno de los miembros principales, venerable maestro y primer y segundo vigilante, que son los oficiales de mayor jerarquía dentro de la logia, que son y que representan las columnas del templo y de la logia. Cada una va a estar representado justamente por un orden arquitectónico,
y va a estar representado también por estos saberes que mencionábamos de sabiduría, fuerza y belleza. Muy bien, tenemos otra pregunta que la vamos a desmitificar para María Fernanda. Dice, ¿por qué no hay mujeres en la masonería? Sí, existen mujeres en la masonería. Aquí en Argentina, más o menos hace unos 20 años, existe la Gran Logia Femenina de la Masonería. No trabajan en conjunto, o sea, uno no va a ver si ingresar a la masonería, ingresa a la de hombres o a la de mujeres. No hay mixtas. No existe, por el momento, masonería mixta aceptada, pese a que en otros países sí lo hay. Tenemos el caso de Brasil, Perú, Chile, México, donde las masonerías son mixtas. ¿Por qué en esos países sí hay masonerías mixtas y en el nuestro no? Tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes. Cuando se constituye la primera Gran Logia en 1717, se organizan reglamentos y estatutos, que son lo que se llaman las constituciones de Anderson. Y en las constituciones de Anderson se deja de lado a la condición de mujer porque no era un sujeto de derecho para la época. Por lo tanto, era considerado un objeto perteneciente a el marido, el hermano o el padre o el hombre que tuviera cercano en su familia. Por eso no existían las logias de mujeres. Eso quiere decir que en la antigüedad no hubo logias de mujeres. No hubo conformadas y aceptadas, pero por ejemplo en nuestra Revolución de Mayo las mujeres de los patriotas de la primera junta cumplieron un rol primordial y se manejaban casi de la misma forma que los masones o sus esposos dentro de lo que era la logia. O sea que tácitamente podemos decir que hubo, mismo tiempo después, ya cercano al siglo XX, con Lola Mora, Juana Manso y tantas otras mujeres que van a ser figuras preponderantes de la historia argentina, tenían una pseudo conformación como una logia masónica, aunque no estaba reconocidas como tal. Antes de pasar a las últimas dos preguntas, Guille, ¿por qué un gallo sobre la columna esta noche? El gallo también es otro de los elementos que se suele encontrar en la cámara de reflexiones, como se le llama al primer lugar donde uno ingresa en su iniciación, pero a su vez nos representa el comienzo del día, la victoria de la luz sobre las tinieblas, ese renacer constante de la luz ante la sombra. Es una simbología moderna, llamémosle, de ese mito de Osiris y Isis y esa lucha eterna con las tinieblas representadas por Set. Y aparte también nos representa la labor constante, el inicio de los trabajos del masón, porque el masón comienza sus trabajos al salir la luz del día, abre sus rituales y comienza a trabajar y los cierra cuando cae el sol. Muy bien. Carlos nos está preguntando, ¿van a hacer algún streaming explicando todos los secretos del himno y canciones? Va a haber varios streaming. ¿Sí? El viernes pasado se hizo uno, no de la temática de masonería, sino de mansiones poseídas del Río de la Plata. Este de masonería, el próximo viernes va a ser respecto a todo lo que es viajes, turismos en esta época de pandemia. En octubre, ya esta próxima semana, vamos a tener las próximas fechas de viernes de streaming, pero donde va a estar Orígenes de la Masonería parte 2, que va a ir ¿desde qué parte a qué parte, Guillermo? Va a iniciarse con Constantino y la caída luego del Imperio Romano. Va a continuar con lo que es las reformas luteranas y los caballeros templarios. ¡Wow! Y la Edad Media. Importante. Así que hay que estar atento a todo lo que vayamos subiendo, ¿sí? Donde van a estar no solamente los viernes de streaming, sino los eventos y los circuitos turísticos
que el próximo circuito turístico de masonería Es el domingo 26 a las 3 de la tarde, que Correcto. se hace Buenos Aires Masón 1. la parte 1. Y vamos cerrando esta noche, donde Angie dice, muy buena información, muchos mitos y verdades. Carlos que responde, excelente toda la explicación que están dando. Julio, muy clara la charla, hay mucha simbología masónica en el cementerio de la Recoleta. Sí. Y en la ciudad también. En la ciudad, en el Y cementerio de la mucha. Recoleta, eran los tours que nosotros solíamos hacer. Dentro del cementerio de la Recoleta teníamos 2 circuitos que esperemos en algún momento poder reflotar cuando vuelva un poquito más la normalidad y bajen los contagios. Correcto. María Fernanda que nos dice, maravillosa explicación, es un tema apasionante, excelente libro, María Rosa. ¿Y de qué libro está hablando María Rosa? Y está preguntando Carlos y Angie. El libro que tienen delante de ustedes, que es un libro exquisito, que si no lo tienen, pueden escribirnos para tenerlo porque vale la pena. Tiene esto de lo que estuvimos hablando y mucho más. Acá la última pregunta de la noche. ¿Y los Rosacruces tienen que ver con la masonería? ¡Pah! ¡Qué pregunta! Simple, sintético, y lo dejamos para el próximo. Podríamos decirle que son primos hermanos. Uno de los grados de la masonería es Caballero Rosacruz. Pero comparten similitudes, pero también tienen sus grandes diferencias. Que las explicaremos más adelante. En el próximo. Esta noche solamente nos queda despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. El streaming va a quedar colgado, ¿sí? Va a quedar vigente y público para que ustedes lo puedan compartir. Los esperamos. Hagan su reserva con anticipación para el próximo domingo. Los dejo en las últimas palabras de Guillermo esta noche. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este streaming. Es un tema súper largo, súper complejo, donde hay mucha mitología y mucha ocultismo y oscurantismo sobre la figura de la masonería, un poco por el qué dirán externo y un poco también por malas actitudes de contemplación justamente internas que llevan a cabo que esos rumores hayan distorsionado esta figura de esta logia y de este camino de sabiduría. Así que les agradezco por haber asistido y bueno, los esperamos en un próximo streaming. Hasta luego.